Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de mayo del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Alianza de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Mai y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá, y se llevaron de Ramá la piedra de la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Muerte de Asa. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Hermanos, vemos cómo el rey Asa hace alianza con el rey de Siria, y le llega palabra de Dios a través del profeta, ya que le dice que no confió en Jehová. Ya antes Dios le había dado victoria sobre los etíopes con un ejército de 1,000,000 de hombres, y él tenía la mitad, y aún así los pudo vencer. Sin embargo, en esta ocasión decide hacer alianza con el rey de Siria, el cual tenía que derrotarlo más adelante, pero no lo logra hacer a través de hacer esa alianza, por lo cual viene palabra de Jehová, y pues le dice que no confió en Dios, y se molesta el rey Asa por lo que le dice el vidente Hanani. Lo mete en la cárcel. Desgraciadamente son cosas que suceden. A veces confiamos en Dios, Dios nos da victoria en situaciones difíciles, pero posteriormente a veces cambiamos de opinión y confiamos en otras cosas. Confiamos quizás en nuestra economía, confiamos quizás en que somos profesionales, confiamos quizás en que nuestra familia tiene un poder económico para poder solventarnos las situaciones o defendernos de los problemas. No confiamos en Dios, cuando ha sido en muchas ocasiones es Dios quien nos ha levantado, quien nos ha sacado adelante, quien nos ha hecho prosperar. Pero así como el rey Asa se le olvidó lo que Dios había hecho por él, como Dios lo había guiado, como Dios lo había liberado de todos sus enemigos, como le había dado paz, y se olvidó de eso, y
hace alianza con un rey que es prácticamente enemigo del pueblo de Israel. Posteriormente el rey enferma y al igual vuelve a cometer el error de confiar en los médicos en lugar de confiar y pedir esa sanación a Dios. Estamos haciendo lo mismo muchas veces nosotros. A Dios lo dejamos en el último lugar para buscar lo que nos ayude a solucionar un problema. Pero no lo buscamos al inicio, no lo buscamos en el momento en que tienen que ser. Dejamos pasar los problemas, dejamos pasar las dificultades, estamos esperando resolverlos con nuestras propias fuerzas o a nuestra manera, a nuestro modo. Cuando tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, cuando tenemos como Padre el Dios dueño del oro, de la plata y la plenitud del mundo, tenemos como Padre al Dios que no hay nada imposible para Él. ¿Por qué no buscarle? En ese momento de angustia, en ese momento de preocupación, ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no clamarle a Él? Él tiene respuesta. Él nos va a dar respuestas. Siempre las ha tenido y siempre las va a tener y siempre las va a dar para sus hijos, aquellos que confían en Él, aquellos que lo ponen en primer lugar. El rey Asa comenzó a hacer las cosas bien, posteriormente se apartó, se creyó autosuficiente para hacer las cosas y así nos pasa muchas veces a nosotros. Creemos que somos autosuficientes y podemos con todo. No, tenemos que aprender a depender al 100% de Dios. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. ¿Por qué no buscarlos en ese momento de angustia, en ese momento de preocupación, en ese momento de necesidad, en ese momento de enfermedad? ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no confiar en Dios, que sea Él el que se encargue de nuestra vida, que sea Él el que se encargue de cada situación que sucede a nuestro alrededor? Él tiene la mejor salida. Confiemos en Dios, no confiemos en nuestras propias fuerzas. Confiemos en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios y vamos a ver cómo Él nos levanta, cómo Él nos saca adelante, cómo Él nos da victoria. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.